Buenas tardes, este es su programa La Misión Continúa. Estamos en la última parte 3, del documento de la síntesis del sínodo, tejer lazos y construir comunidad. Vamos a ver ahora ya casi al final las agrupaciones de iglesias en la comunión de toda la iglesia. ¿Cuáles son las convergencias? Estamos convencidos de que cada iglesia dentro de la comunión de las iglesias tiene mucho que ofrecer. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo distribuye abundantemente sus dones para el bien común. Si consideramos a la iglesia como el cuerpo de Cristo, comprendemos más fácilmente que los diversos miembros son interdependientes y comparten la misma vida. Si un miembro sufre, dice San Pablo, todos los miembros sufren juntos. Y si un miembro es honrado, todos los miembros se alegran con él. Por tanto, queremos desarrollar las actitudes espirituales que se derivan de esta perspectiva: humildad y generosidad, respeto y compartir. También es importante la voluntad de crecer en el conocimiento mutuo y preparar las estructuras necesarias para que el intercambio de riquezas espirituales, discípulos misioneros y bienes materiales puedan convertirse en una realidad concreta. El tema de las agrupaciones de iglesias locales resultó fundamental para el pleno ejercicio de la sinodalidad en la iglesia. En respuesta a la cuestión de cómo dar forma a las instancias de sinodalidad y colegialidad que implican agrupaciones de iglesias locales, la Asamblea estuvo de acuerdo en la importancia del discernimiento eclesial por parte de las conferencias episcopales y las asambleas continentales para el buen desarrollo de la primera fase del proceso sinodal. El proceso sinodal ha mostrado cómo los organismos previstos por el Código de Derecho Canónico y el Código de Cánones para las iglesias orientales desplegan su función con mayor eficacia cuando son comprendidos desde las iglesias locales. El hecho de que la iglesia sea una comunión de iglesias exige que cada obispo perciba y viva la solicitud de todas las iglesias como un aspecto constitutivo de su ministerio como pastor de una iglesia, no solo en su diócesis, sino que tenga la apertura. La primera fase del proceso sinodal puso de relieve el papel decisivo de las conferencias episcopales y puso de manifiesto la necesidad de una instancia de sinodalidad y colegialidad a nivel continental. Las instancias que operan a estos niveles contribuyen al ejercicio de sinodalidad respetando las realidades locales y los procesos de inculturación. La Asamblea expresó su confianza en que de este modo se puede evitar el riesgo de uniformidad y centralismo en el gobierno de la Iglesia. ¿Cuáles son las cuestiones que deben abordarse? Antes de crear nuevas estructuras, sentimos la necesidad de reforzar y revitalizar las ya existentes. También es necesario estudiar a nivel eclesiológico y canónico las implicaciones de reformar las estructuras de las agrupaciones eclesiales para que adquieran un carácter más plenamente sinodal. A partir de las prácticas sinodales de la Iglesia del primer milenio,
se propone estudiar cómo se pueden recuperar las antiguas instituciones en el orden canónico actual, armonizándolas con otras de nueva creación como las conferencias episcopales. Consideramos necesario profundizar en la naturaleza doctrinal y jurídica de las conferencias episcopales, reconociendo la posibilidad de una actuación colegial incluso respecto a cuestiones de doctrina surgidas en el ámbito local, reabriendo así la reflexión sobre los apóstoles en el modo propio. Que se revisen los cánones referentes a los concilios particulares, plenarios y provinciales, para lograr a través de ellos una mayor participación del pueblo de Dios, siguiendo el ejemplo de dispensa obtenida en el caso del reciente concilio plenario de Australia. ¿Cuáles son las propuestas? Entre las estructuras ya previstas por el Código, proponemos reforzar la provincia eclesiástica o metrópoli como lugar de comunión de las iglesias locales de un territorio. Sobre la base de las reflexiones solicitadas acerca de la configuración de las agrupaciones eclesiásticas, se pondrá en práctica el ejercicio de la sinodalidad a nivel regional, nacional y continental. Donde sea necesario, sugerimos la creación de provincias eclesiásticas internacionales en beneficio de los obispos que no pertenecen a ninguna conferencia episcopal y para promover la comunión entre las iglesias más allá de las fronteras nacionales. En los países de rito latino, en los que también existe una jerarquía de iglesias católicas orientales, los obispos católicos orientales deben ser incluidos en las conferencias episcopales nacionales, quedando intacta su autonomía de gobierno establecida por su propio código. Debe elaborarse una configuración canónica de las asambleas continentales que, respetando la especificidad de cada continente, tenga debidamente en cuenta la participación de las conferencias episcopales y la de las iglesias con sus propios delegados que hacen presente la variedad del pueblo de Dios. Hablemos ahora del sínodo de los obispos y asamblea de iglesia. ¿Cuáles son las convergencias? Incluso cuando experimentó la fatiga de caminar juntos, la asamblea percibió la alegría evangélica de ser pueblo de Dios. Las novedades propuestas para este momento del camino sinodal fueron en general bien acogidas. Las más evidentes son el paso de la celebración del sínodo de un acontecimiento a un proceso, como indica la Constitución Apostólica Comunión de Obispos, la presencia de otros miembros, mujeres y hombres, junto a los obispos, la presencia activa de los delegados fraternos, el retiro espiritual de preparación a la asamblea, la celebración de la Eucaristía en San Pedro, el clima de oración y el método de conversación en el espíritu, la propia disposición de la asamblea en el aula Pablo VI. La asamblea del sínodo de los obispos, aún conservando su carácter eminentemente episcopal, manifestó bien en esta ocasión el vínculo intrínseco entre la dimensión sinodal de la vida de la Iglesia, la participación de todos, la dimensión colegial, la solicitud de los obispos por toda la Iglesia y la dimensión primordial, el servicio del obispo de Roma, garante
de la comunión. El proceso sinodal ha sido y es un tiempo de gracia que nos ha animado. Dios nos está ofreciendo la oportunidad de experimentar una nueva cultura de la sinodalidad capaz de guiar la vida y la misión de la Iglesia. Se recomendó, sin embargo, que no basta crear estructuras de corresponsabilidad si falta la conversión personal a una sinodalidad misionera. Las instancias sinodales a todos los niveles no reducen la responsabilidad personal de quienes están llamados a participar en ellas, en virtud de su ministerio y carismas, sino que la impulsan aún más. ¿Cuáles son las cuestiones que deben abordarse? Se apreció la presencia de otros miembros, además de los obispos, como testigos del camino sinodal. Sin embargo, sigue abierta la cuestión del impacto de su presencia como miembros de pleno derecho en el carácter episcopal de la Asamblea. Algunos ven el riesgo de que no se comprenda adecuadamente la tarea específica de los obispos. También debe aclararse en base a qué criterios los no obispos pueden ser llamados a ser miembros de la Asamblea. Se han mencionado experiencias como la primera Asamblea Eclesial de América Latina y el Caribe, los organismos del Pueblo de Dios en Brasil y el Consejo Plenario de Australia. Queda por identificar y profundizar cómo articular sinodalidad y colegialidad en el futuro, distinguiendo, sin separaciones indebidas, la contribución de todos los miembros del pueblo de Dios a la toma de decisiones y la tarea específica de los obispos. La articulación de sinodalidad, colegialidad, primacía, no deben interpretarse de forma estática o lineal, sino según una circularidad dinámica en una corresponsabilidad diferencia. Repito, la articulación de sinodalidad, colegialidad y primacía no debe interpretarse de forma estática o lineal, sino según una circularidad dinámica en una corresponsabilidad diferenciada. Si bien a nivel regional es posible pensar en etapas sucesivas, una asamblea eclesial seguida de una asamblea episcopal, se considera oportuno aclarar cómo podría plantearse esto con referencia a la Iglesia Católica en su conjunto. Algunos consideran que la fórmula adoptada en esta asamblea responde a esta necesidad. Otros sugieren que a una asamblea eclesial siga una asamblea episcopal para concluir el discernimiento. Otros prefieren aún reservar a los obispos el papel de miembros de la asamblea sinodal. También debería profundizarse y clarificarse el modo en que los expertos de diferentes disciplinas, especialmente teólogos y canonistas, pueden contribuir al trabajo de la asamblea sinodal y a los procesos de una iglesia sinodal. También será necesario reflexionar sobre cómo afectan Internet y los medios de comunicación a los procesos sinodales. Dos propuestas: garantizar una evaluación de los procesos sinodales a todos los niveles de la Iglesia. Valórense los frutos de la primera sesión de la 16ª Asamblea General Ordinaria del Sínodo de los Obispos. Vemos pues cómo es todo un proceso, un proyecto
que nos empuja hacia adelante y que nos abre a la esperanza. Por eso se concluye el documento con una pequeña reflexión o cuestionamientos para continuar el viaje. ¿A qué podemos comparar el reino de Dios o con qué parábola podemos descubrirlo? Marcos 4:30. La palabra del Señor es anterior a toda palabra de la iglesia. Las palabras de los discípulos, incluso las de un sínodo, son solo un eco de lo que Él mismo dice, el Señor. Para anunciar el reino, Jesús eligió hablar en parábolas. Encontró en las experiencias fundamentales de la vida del hombre, en los signos de la naturaleza, en los gestos del trabajo, en los facsímiles o comparaciones de la vida cotidiana, las imágenes para revelar el misterio de Dios. Así nos dijo que el reino nos trasciende, pero no nos es ajeno. O lo vemos en las cosas del mundo o no lo veremos nunca. En una semilla que cae en la tierra, Jesús ve representado su destino. Aparentemente una nada destinada a podrirse, pero habitada por un dinamismo de vida imparable, imprevisible, pascual. Un dinamismo destinado a dar vida, a convertirse en pan para muchos, destinado a convertirse en Eucaristía. Hoy, en una cultura de la lucha por la supremacía y obsesión por el hacerse notar, por la visibilidad, la iglesia está llamada a repetir las palabras de Jesús, a revivirlas con toda su fuerza. ¿A qué podemos comparar el reino de Dios o con qué parábola podemos describirlo? Esta pregunta del Señor ilumina el trabajo que ahora tenemos por delante. No se trata de dispersarnos en muchos frentes siguiendo una lógica eficiente y procedimental. Se trata más bien de captar entre las muchas palabras y propuestas de este informe lo que aparece como una pequeña semilla, pero llena de futuro, e imaginar cómo entregarla a la tierra que la hará madurar para la vida de muchos. ¿Cómo sucederá esto? Así se preguntaba María en Nazaret, Lucas 1:34, tras escuchar la palabra. La respuesta es una sola: permanecer a la sombra del Espíritu y dejarse envolver por su poder como lo hizo ella. Al mirar el tiempo que nos separa, un año de la segunda sesión, damos gracias al Señor por el camino recorrido hasta ahora y por las gracias con que lo ha bendecido. Confiamos la próxima etapa a la intercesión de la Santísima Virgen María, signo de esperanza segura y de consuelo en el camino del pueblo fiel de Dios y de los santos apóstoles Simón y Judas, cuya fiesta celebramos hoy. Adsumus Sancte Spiritus, estamos ante ti, Espíritu Santo. Roma, 28 de octubre del 2023, fiesta de los santos Simón y Judas apóstoles.